Urgente en La Nación Más. No para la suba del dólar blue, Pancho. 480 pesos en este momento, el dólar posible, hasta cada vez más caro, de todos modos, 480, es decir, bueno, depende el precio que tomemos de ayer, pero son 18 pesos más o menos. Aproximadamente. De lo Entre que 18 y 20 pesos, ¿no? Claro. Sabiendo que esta cotización que está dando Pancho es mesurada y con responsabilidad, porque se están cotizando, cuando empiezan este tipo de incertidumbres, se cotizan a cualquier precio. José del Río es el secretario general de la redacción del diario La Nación. José, buen día, Nación, ¿cómo estás? Muy buen día, Luis, y a todo el equipo. Sí, días críticos, ¿no? Digo, ya no se puede tomar en broma, ya no podemos empezar a hablar de esto como un tema al pasar. Sorprende la inacción del gobierno nacional, sorprende que en un escenario en el cual la crisis cambiaria ya no es una cuestión de adjetivos, no veas acción respecto a lo que está ocurriendo. Y también, lamentablemente hay que decirlo, este dólar paralelo, dólar ilegal o dólar blue, tiene un impacto derecho en la economía real, por más que esté fuera de la escena de la legalidad, en un escenario con tantos cepos. Ese 480 te habla también de lo que le va a pasar al pequeño comerciante cuando tenga que reponer ciertos productos, le va a pasar al que dice por las dudas yo remarco porque no sé a cuánto va a estar. Digo, si no lo frenan ahora ya entramos en una zona realmente muy crítica, porque cada vez que el dólar se puso en la escena, como lo estamos viendo, y con las caras de ustedes mismos cuando Pancho cuenta ya está en 480 y demás, digo, ya no es una cuestión como para que el gobierno no tome medidas y que el presidente hable con Mex Urtiberea salvando a Mex. Digo, hay una crisis cambiaria muy pero muy fuerte y hay que tomar medidas ya. El problema, y me repito, hace desde anoche que vine al programa de Luis Majuli y de Pablo Rossi, el problema es que yo, como mero analista, sin la información privilegiada que tienen vos, Pancho o Guadalupe, veo es que un presidente fuera de foco, definitivamente. Un ministro de Economía haciendo campaña electoral, ayer invocando a Dios con Ferraresi. Una vicepresidenta absolutamente silenciosa, viendo qué hace el jueves en su clase magistral, como mencioné Guadalupe. Digo, ¿quién toma una decisión, al menos errada, pero quién toma alguna decisión, José? Sí, ¿quién va a escuchar esa decisión, que es tal vez lo más peligroso? Porque estamos muy lejos de agosto, estamos muy lejos de las elecciones de diciembre, estamos, recién lo comentaban ustedes, con esta medida de los 500.000 pesos de un asalariado argentino, que cuando te quieras acordar, lo charlábamos recién con Martín Rodríguez Yebra, son $1000 a nivel internacional, digo, y es un sueldo de gente que está en el umbral de la riqueza en la Argentina. 250.000 personas. Claro. Exacto. Son nada. catalogados Claro. en la riqueza, no lo digo comparado como internacionalmente, cualquier cosa, claro. Exacto. Entonces, una situación donde vos vas a tener hoy al ministro de Economía, que ya anticipó su agenda, va a estar anunciando cuestiones que poco tienen que ver con la crisis cambiaria, haciendo política, y hoy necesitas que los técnicos salgan a la cancha. Gabriel Rubinstein, las personas de finanzas, Clery, Matt Curdigo, que cuenten cuál es el plan para pagar esta corrida cambiaria, que siempre que empezó tiene que tener algún tipo de medida concreta antes de volverse una situación aún más crítica. José, ¿a qué le atribuís que no hayan salido todavía a hablar? Ni Massa. Massa está en modo candidato, está haciendo solo anuncios políticos, ¿no? Pero alguien, aunque sea el equipo técnico, Rubinstein, como vos decías, ¿por qué no salen a hablar? A ver, está roto el gobierno, ¿no? Cristina no le habla al presidente, el presidente no le habla a la vicepresidenta. El ministro de Economía va por su carril con un presidente de la Nación que tenía un asesor, un jefe de asesores con una propuesta, y de la primera de cambio lo expulsa y lo manda a hablar con quien era Matías Culfas, que era su hombre de confianza, que ya no le habla al presidente. Digo, cuando vos rearmás esto, solo parece una película de ciencia ficción, porque ninguno se habla con nadie. Exacto. Y en otra época de la historia reciente, vos en un contexto así tenías reunión de gabinete urgente. Hoy la gente no sabe ni quién es el gabinete, porque salvo Massa hay un gabinete inexistente. Digo, lo veíamos recién en Twitter a Rossi tuiteando el apoyo a la frase del ministro de Economía de la templanza y demás. Pero ¿quién es el gabinete hoy? No hay, pero desde hace tiempo. Yo insisto, ¿quién gestiona salud? Bueno, no te digo relaciones internacionales, no existe gabinete así, Pancho. José, supongo además que son esos momentos. Yo no recuerdo, creo que la semana pasada tampoco hubo una escalada
tan abrupta como esta que vimos No fue tan abrupta. estos últimos minutos, en los que también el funcionario puede quedar, diga lo que diga, puede quedar pagando con frases para la historia, ¿no? Me parece. Entonces, bueno, lo que le pasó a la vocera presidencial de los últimos días también, ¿no? Sí, tiene que parar la pelota. Digo, ayer hubo una reunión del presidente de la Nación con el titular del Banco Central, porque también estamos hablando poco del Banco Central en términos de qué medidas toma, qué concreción tiene, porque el Banco Central es un apéndice político hoy. Hoy, en un escenario de crisis cambiaria que es técnica y económica, es la política la que toma las decisiones, dando el placebo de ficción, que son estos 250.000 trabajadores o 500.000 pesos que a este paso, con una corrida así del dólar, ¿cuál va a ser el contexto en el cual esta sea una buena noticia? Digo, no te sirve tomar una medida así aislada cuando vos tenés un problema de fondo que ahora está en 4.83. Claro, Sí, es lo que iba a fíjate, decirte, José. mientras ¿no? hablaba. Estamos viendo el 4.83, o sea, que ni siquiera ponemos el urgente para no generar más angustia. Y quiero sumarlo, si me permitís, José, está con nosotros el economista Fernando Marul, para que nos ayude a pensar esta... Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Y gracias porque nos apropiamos, citándote de muchos de tus trabajos con Pancho. Siempre, sí. Pero el copyright te juro que lo mantenemos como corresponde. ¿Qué es? Precio incertidumbre 4.83, ¿es razonable por la devaluación? ¿Qué es? En principio lo que dice José está muy bien porque, y coincido, que es el Banco Central está mudo. O sea, tardó una semana para tomar una medida de apenas subió la tasa. Hace 3 semanas anunciaron el dólar de economías regionales. Todavía no se liquidó un dólar de economías regionales. Solamente está ayudando el dólar soja. Entonces, básicamente, al menos mi lectura es, hace 3 semanas que está mudo el gobierno. Entonces, el equipo económico está mudo. Entonces, en el medio de una corrida, si vos no tomás medidas, caso Fondo Monetario, no se sabe para dónde avanza. Caso dólar soja, le está costando. O sea, el dólar soja debería estar en un nivel de liquidación más o menos de 200 millones de dólares por día. Ayer fue 106, 1.500 millones de dólares desde que se lanzó. Suba de tasas de interés. La suba de tasas de 78% a 81%. Básicamente lo que subió el dólar, o sea, es como, digo, la tasa de interés no tiene que ir a empardar por ahí a la suba del dólar. Ganarle. Pero el dólar subió 20% en 3 semanas, 20%. Digo, es claramente, digo, al menos la lectura es que está inmóvil. Creo que están calculando a ver qué medidas van a tomar. Que no hablan porque no tienen nada que decir. Medidas, herramientas tienen. O sea, no es la primera... ¿Qué herramientas podría ser? Bueno, por ejemplo, tasa de interés. Digo, tasa de interés del Banco Central. Uno puede decir, bueno, no, pero ya la subió 81%. 81% no es nada. Si el dólar, vos pensás que 81% es casi 7% mensual. Pero el dólar paralelo te subió 20% en 3 semanas. Ahora, José, en esto que dice Fernando y lo que dice Pancho, y apelando a tu información y a tu opinión, se lo puede acusar de cualquier cosa a Massa, pero no de tener este olfato para acomodarse a la situación. ¿No huele el ministro de Economía? Me pasa que es un ministro político y vos necesitás hoy un ministro técnico. Digo, la semana pasada, lo contábamos este fin de semana en La Nación, lo llevaron a conocer la mesa de dinero. Sí. Históricamente, un Redrado, claro, un Prat Gay o demás, son peces, o mismo Caputo, que fue muy cuestionado en el final de su gestión, se mueven como peces en el agua en ese rubro. Porque al mercado, a la especulación, cuando es especulación, a la corrida, cuando es corrida, le tenés que hablar el mismo idioma. Digo, siempre se habla de los famosos lobos de Wall Street. Y la verdad que la plata se mueve con una lógica y la política se mueve con otra lógica. Vos hablás de Redrado y todos señalan que bajaba él a la mesa directamente. Sí, o sea, que y sabía cómo interactuar. Digo, la diferencia es que vos, Massa puede ser es un gran gestor, y esto no es un calificativo ni positivo ni negativo, pero me refiero, es un político. En la política sabe moverse como pez en el agua. En la corrida cambiaria no es su juego.
El juego es de alguien que se maneja en una mesa de dinero, de alguien que controla. Digo, ahí jugaría muy fuerte el titular del Banco Central, que hoy está cooptado por la política y hay que saber o no si tiene conocimientos técnicos como para operar en este contexto de tantísima volatilidad. Digo, esto es cuestión de decidir y no somos ni solemos ser agoreros, pero es cuestión de tomar decisiones urgentes porque no resiste una pantalla así subiendo todo el tiempo. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Me parece que estamos en una mecánica en la que alguna definición va a tener que haber, José. No sé si algún funcionario o alguna medida, pero estamos dando 484 según Reuters, pero hay cuevas que lo están vendiendo a 495. Es decir, nos estamos acercando a 500 pesos. Dios mío. Ahí, Pancho, ¿cómo funciona el dólar blue? Para darle un poco a la gente la lógica de cómo es este 484. Vos tenés dentro de un mercado informal poca gente que vende y compra. Es ilegal, hay que decirlo. Pero la gente está dispuesta a pagar lo que cree que va a valer. Claro. Entonces, el precio del dólar ilegal o el dólar blue lo pone lo que la gente está dispuesta a pagar. En la medida que vos ves viendo que sube, que sube, que sube, el que le vende en ese mercado informal le pone un precio más alto. Y en la medida que encuentra compradores, el techo no está. Por eso es que hay que dar medidas concretas. Claro. José, ¿algo más que quieras agregar desde allí la redacción? Estamos al día. Bueno, te pediré línea abierta a la redacción con vos y los compañeros, porque la verdad que es una sensación de muchísima zozobra de vuelta, insisto, sin ser agoreros, como vos decís, sin llevar demasiada tensión ni mucho menos. Gracias. Abrazo grande. Bien. Me voy a ir a hablar con Cristian Martin en Gran Bretaña, pero quiero tomarme de algo que vos dijiste porque me genera como una expectativa. ¿Hay medidas que podría tomar el gobierno? Hay medidas, sí, claramente. La soja no se están todavía las puntas no se están juntando, o sea, hay productores que quieren vender, está la demanda que quiere pagar. O sea, decís a 300 pesos no, pero por ahí a 400. Pero posiblemente, digo, hay medidas. Okay. La tasa de interés, digo, es el ABC de una corrida cambiaria. Es el ABC. Argentina tiene una historia de corridas cambiarias. Claro. Digo, ¿y cómo la defienden? O sea, hoy están defendiendo, interviniendo, vendiendo bonos, los bonos del ANSES, pero la tasa de interés que en el mundo funciona como una herramienta, acá no la usan. No sé si eso, imagino que debe ser algo de política. Y porque saben que va a enfriar más la economía, ¿no? Y en año electoral... Pero enfriar la economía... Sí, se está enfriando igual. Te sube el dólar 15% en una semana y se frena todo. Sí, obvio. Es peor que haber subido la tasa de interés 20 puntos, ponerla en 100% y por ahí es más beneficioso que se frene. Corralones, concesionarias de auto, el barrio de Once, digo, se frena todo, se frenan los negocios. Me voy a hablar con Cristian. ¿Es zaraza hablar de dolarización o es fuego artificial político o tiene alguna lógica económica? Y bueno, tiene, a ver, el Banco Central no hizo su trabajo básicamente cuidando el peso. El Banco Central es el responsable de cuidar al peso. Y básicamente el presidente del Banco Central, que no habla, hace 3 años que no habla. Entonces, no se le conoce la voz. Entonces, no sé, digo, ¿qué presidente del Banco Central tenés? Básicamente es el responsable de que estemos hablando de la dolarización. No solo, ayudó a sepultar al peso. No solo eso, sino que en plena corrida cambiaria, la semana pasada sacaron esta resolución del cambio de esquema de pago de fletes y servicios de exportación y de importación, que generó un parate de por lo menos 2 días en las importaciones y las exportaciones, en los pagos, y eso fue también un poco alimentando los rumores de una posible devaluación, o sea que contribuyó a generar un peor escenario todavía. La comunicación en un banco central es clave, y acá la comunicación es no comunicar. Entonces, si vos no comunicás, dejás un silencio y básicamente entran los rumores de todo tipo, hasta creíbles y hasta poco creíbles. ¿Me aguantás un segundo? ¿Te quedás un ratito con nosotros?